por el regalo de este día. Gracias por nos concedas disponer nuestra, nuestra vida para servirte, para ofrecerte siempre, decidir, para que nuestros sentimientos y nuestros pensamientos coincidan siempre para el bien de aquello que es para gloria tuya y salvación nuestra, servicio de nuestros hermanos. Bien, hoy el capítulo 18 de San Lucas se nos obsequia en el Evangelio. Se habla del fariseo y del publicano. Y voy a referir sin duda el aspecto de la oración que hace el fariseo y el publicano en el templo. Pero sobre todo esta historia donde Dios tiene siempre ojos de compasión, esta expresión que concluye, aunque no está la primera lectura de Oseas. Hoy es Oseas capítulo 6, versículo del 1 al 6. Y el versículo 6 de Oseas, Oseas 6, 6, que son de los textos fáciles de memorizar, simple y sencillamente 6, 6 de Oseas, Oseas capítulo 6, pidiendo al Señor que Él prefiere misericordia más que sacrificio. Así es como concluye esta perícopa de la primera lectura del día de hoy. Que primero Dios se nos obsequiará en la liturgia eucarística hoy a las 12 del mediodía. Y bueno, el Salmo 90, el Salmo 50, que es el que también se nos ofrece en la liturgia, donde habla acerca pues, del reconocer nuestro pecado y de manifestarle al Señor que en la culpa nacimos y que le gusta un corazón compasivo, que un corazón compasivo Él no lo desprecie. Entonces, hoy habla acerca de nuestra vida interior. Vamos al texto del Evangelio. Adelante, capítulo 18, versículos del 9 al 14, que es el Evangelio según San Lucas. Adelante, por favor. A lo mejor a mí se me congeló. Bueno, en aquel tiempo dijo Jesús esta parábola a algunos que confiaban en sí mismos por considerarse justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era así en su interior. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. El publicano, en cambio, quedándose atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, oh Dios, ten compasión de este pecador. Dijo que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, subrayo las dos oraciones, la oración del fariseo y la oración del publicano. Recordar que el publicano era un oficio, el recaudador de impuestos. El fariseo era una persona de la élite religiosa. La diferencia es enorme. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano. O sea, más allá de hablar de sí, habla también de los demás, pero habla mal. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de cano. El recaudador de impuestos es simple. Oh Dios, ten compasión de mí, ten compasión de este pecador. Pero subrayado en la letra roja al principio la intención de Jesús y la letra roja de la conclusión de lo que el Señor saca. En la intención de por qué el Señor nos presenta esta parábola, es porque algunos se confiaban en sí mismos por considerarse justos y despreciaban a los demás. Aquí la palabra justo es la palabra fundamental.
Recuerda que de San Josecito se dice vir justus, varón justo. La palabra justo es una estimación altísima en el término religioso. Y eso solamente Dios es quien nos lo puede decir. Nosotros no podemos sentirnos justos. Sentirnos justos es sentirnos dignos a los ojos de Dios. Sentirnos justos es sentirnos intachables ante los ojos de Dios. Por eso cuando dicen José vir justus, siendo varón justo, es un hombre intachable a los ojos de Dios. José era un hombre realmente ejemplar, pero porque Dios lo decía, no porque él lo decía. Y bueno, la conclusión del Evangelio de la perícopa, precisamente el Señor refiere acerca de los dos que fueron a orar, y uno que aparentemente era justo porque así se sentía, dice que no bajó lo peorcito que era, digamos, el Señor os da los ojos de Dios y reconoce su pecado, y reconoce frágil, y ese reconoce, en cambio, el que se siente que es perfecto, intachable, incorregible, ejemplar, un dechado de virtudes, pues en realidad esa persona no termina siendo justa a los ojos de Dios. Adelante, hoy hablemos acerca del fundamentalismo. Hablamos de aquello, las actitudes que tenemos. Adelante, ser coherentes con la fe que nosotros profesamos. Adelante, por favor. Adelante. No sé si se alcanza a ver, si es mi computadora, padrino, si alguien más alcanza a ver la diapositiva de fundamentalismo. Sí se ve. Al padre se le está congelando mucho. Creo que es el internet del padre porque se oye también muy cortado. Ah, perdón, entonces yo hablamos acerca del fundamentalismo. Si me escuchan. Los cristianos tenemos que ser coherentes con la fe que profesamos y sobre todo tenemos que luchar contra ese pecado de la hipocresía que se llama fariseísmo. Y en ese sentido no se trata pues solamente de algún tipo de gestos espontáneos, sino se trata de falsedad, porque es la visión que tenemos de la vida. Nosotros siempre nos juzgamos como los héroes y los otros son los villanos. En el fundamentalismo nosotros seremos siempre los buenos y los otros son los malos. Y bueno, en ese sentido muchos de los sacerdotes, pero no tan solo los sacerdotes, sino también de los ministros, de los pastores de otras iglesias, parecemos los niños donde nosotros jugamos a policías y ladrones, pero ciertamente nosotros seremos siempre los guardianes del orden, mientras que los demás son los delincuentes. Y en el guión de la trama de la vida que nosotros redactamos, nosotros seremos siempre los santos y los demás van a ser los pecadores. Hoy adelante se nos presenta el regalo de un Dios que nos ofrece las oportunidades. La principal estrategia que Dios tiene
se llama paciencia. Recordar que en el Islam a Dios se le daban 99 nombres y el nombre número 99 era el nombre del pacientísimo. Y bueno, este Dios que supo esperar con Israel 2000 años, cuando Israel le respondía con negativas, pues también con la iglesia ha tenido mucha paciencia y en su lealtad Él sigue esperando en nosotros. Obviamente el Señor conoce que en la vida puede haber cambio de situaciones que se generan en el corazón del ser humano, porque Él sabe que el corazón humano. Y bueno, Dios prefiere siempre esperar para que concluya el guión de la vida para entonces poder emitir digamos, su veredicto en torno a lo que nosotros vivimos. Y es la historia que se narra a lo largo de todo el Evangelio. Hago un recorrido rápido de lo que se nos presenta. El Evangelio de San Lucas, capítulo 15, versículo 11 al 32, nos presenta ese realmente bueno y quién es realmente malo. Un padre tiene dos hijos, el menor le pide la parte de la herencia y y el menor se queda. Termina la historia y pues quién termina siendo bueno y quién termina siendo versículo de 2 a 32. Un padre tenía dos hijos, le manda uno que trabaje y dice que sí va, pero no va. El otro dice que no al principio y sí lo hace. ¿Quién resulta ser el bueno y quién resulta ser el malo al final de la historia? Adelante en Lucas 10, 25 al 37, en la parábola del buen samaritano, donde hay un hombre que está tirado, desangrándose en el camino. Entra después de que fue asaltado, golpeado ahí, moribundo. Pasa el sacerdote, pasa el levita y un bordeo y se van directo al templo. En cambio pasa un apestoso samaritano y ese samaritano a quien le lleva, quién termina siendo bueno y quién termina siendo. Con el evangelio del día de hoy. Adelante, Lucas 18, en la siguiente. A lo mejor yo soy el que lo tengo aquí que no cambie. Bueno, el evangelio del día de hoy nos presenta a aquellos dos que van a hacer oración y el publicano y el fariseo. Y bueno, el fariseo se siente impecable en un monólogo, está haciendo oración y el publicano se siente indigno totalmente de Dios. Dice el evangelio que aquel publicano bajó justificado, mientras que el fariseo pues no bajó justificado. Adelante, la historia continúa con una serie de narrativas que nos presenta el evangelio. Adelante, por favor. Y bueno, creo que no se ve o no lo veo. Sí se ve. Muy bien. El capítulo 7 de San Juan, pues aparece una historia que aparece o aparenta no terminar. La mujer sorprendida en flagrante adulterio, que ya la iban a lapidar y pues el Señor manifiesta que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. ¿Quién resulta ser bueno y quién resulta ser malo en la historia? Bueno, como no tengo el cambio de diapositiva, voy aterrizando un poquito. Yo quisiera comentar un poquito de la historia de mi propia familia. Este cambio de situaciones que se pueden vivir. En mi familia, como ustedes saben, somos 7. Un servidor tiene 3 hermanos y 3 hermanas. Somos 4 varones, 3 mujeres.
Y en esta historia de la familia Narváez Martínez, vivimos una serie de situaciones desde la infancia, una historia de salvación que se fue escribiendo. Pero dentro de esta historia, de pronto uno podría también cometer errores al juzgar. Y lo digo porque algunos de ustedes pues han tenido ya su propia historia como hijos de familia, pero están viviendo ahora la historia como responsables de una familia. Si pudiéramos nosotros ubicar en la familia Narváez Martínez aquel o aquella que necesitó mayor acompañamiento, una mejor consideración, les podría decir que es una de mis hermanas. Ahorita no refiero cuál de las tres, pero sí una de las tres hermanas de un carácter, digamos, fuerte, de una actitud también, digamos, en ocasiones también exigente. Pues hubo el momento en donde yo podría juzgar, no por ser yo juez, sino por revisar nuestra historia de familia, pues que fue quien tuvo necesidad de un mejor acompañamiento de mi papá y de mi mamá, y efectivamente ellos se lo dieron, estuvieron con ella lo más que pudieron. Podría yo decir desde la distancia que quien le sacó más canas verdes, aunque uno no sabe quién saca las canas verdes, pero digamos las situaciones más complejas que afrontaron papá y mamá fueron con esta de las hermanas. Y no obstante, esta historia que puede cambiar, es una historia que también se vive o se vivió en mi familia. Cuando mi papá y mi mamá estuvieron enfermos, ella, la que en su juventud fue más complicada, o vivió una historia más complicada, o tomó decisiones que la metieron en mayor complicaciones, fue la que acompañó las enfermedades de mi papá y de mi mamá. De hecho, ella estudió enfermería a propósito porque quería acompañar la enfermedad de mi mamá, y efectivamente lo hizo. Estuvo con ella, le acompañó hasta las situaciones más complejas de cuando la enfermedad ya te postra, esas etapas catastróficas de tu enfermedad. Cuando un día pues tenía que darle la diálisis peritoneal a las 3 de la mañana, ella era la que lo hacía. Ella obviamente también cuando había ese descontrol de los esfínteres era quien le aseaba, y lo hacía con mucha paciencia mamá, y un día también con mi papá. Y lo comento porque la historia puede cambiar, es lo que nos presenta el Evangelio. O sea, quién es bueno y quién es malo. O sea, de pronto quien en el juicio de las personas es considerado como aquel que no es tan ejemplar, Dios es el Dios de las oportunidades, que permite que la persona pueda cambiar, que la persona pueda escribir de nuevo su historia. Y bueno, es el Evangelio lo que nos presenta. Dios no se precipita, Dios no juzga por las apariencias, Dios va más allá de lo que nosotros hacemos. Entonces creo que esta historia tú la conoces, tú y yo la conocemos como hijos de familia, y ojalá que Dios, a quien le dio el regalo de una familia, pues también les dé la capacidad de no precipitarse en sus juicios. Obviamente, si tienen de los hijos que dicen que sí van a trabajar y sí van a trabajar, pues qué bueno. Pero si de pronto alguien te dice que no, habrá el momento en que la persona cambie un no por un sí. Ojalá que no haya de los que te dicen sí y es no. Pero bueno, independientemente de quienes componemos la familia de nuestra historia de salvación, que Dios conceda a todos, incluso al sacerdote como un servidor, o sea, que no juzguemos, que no nos precipitemos, que no etiquetemos, que no tengamos prejuicios sobre las personas. Si así lo hacemos, entonces estamos negando que si alguien cree que el hombre puede cambiar es Dios, que Jesús es el primero que cree que tú y yo podemos ser mejores, por eso vino al mundo. Esta historia de la Cuaresma es una historia que debe desenlazar en la Semana Santa, y que aquel que cree que podemos ser mejores, tan cree que podemos ser mejores, que dio la vida por nosotros. Es bueno que el Señor nos conceda su gracia
En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. No sé qué tan interrumpido estuvo el diálogo.